El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Y llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo iba a traicionar. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, ejérzanlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Con motivo de las 3 intenciones de las que le hablaba al comienzo, de la que tenemos en la veneración del Inmaculado Corazón de María, bueno, es importante conocer o saber que esta devoción tiene sus raíces antiguas y aunque de las fiestas modernas se populariza con las apariciones como las que se ha hablado de Fátima del año 1917, donde la misma Virgen pidió la consagración a su corazón, la devoción también fue extendida a toda la Iglesia por el Papa Pío XII en el año 1944. Y bueno, de la misma relación de su significado en que contemplamos el corazón de María, libre de todo pecado, lleno de amor. Y como lo enseña también el evangelista Lucas, que todas las manifestaciones, revelaciones y mensajes de Dios que recibió ella desde el momento del saludo del ángel Gabriel, el misterio de la encarnación y todo lo que fue progresivamente en las primeras etapas y pasos de la vida inicial de ella, escogida por Dios en la misión de ser la madre de su Hijo Jesús. Recordamos pues como el evento de Lucas, el capítulo 2, versículo 41-51, que Jesús siendo perdido y hallado en el templo, de lo que le explica pues ella de por qué, hijo, te has portado así con nosotros. Tu padre y yo te hemos buscado muy angustiados. Y de las palabras que le decía Jesús, justamente de que debía ocuparse, ¿no sabías acaso que debo ocuparme en los asuntos de mi padre? María
dice el evangelista, escuchaba y guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba. Las palabras que le dijeron los pastores, también del mismo mensaje que recibieron de los ángeles, de que él también, su hijo, era el escogido de Dios para la misma salvación del pueblo de Israel. Ella también escuchaba y meditaba todo en su corazón. Entonces, todas estas características que siempre se han dicho de la Virgen, bueno, están relacionadas también con esta veneración de su Inmaculado Corazón, y sabemos pues que también de su fidelidad hasta la misma relación del final de la misión de su Hijo Jesús en el misterio de la pasión, ¿verdad? De su crucifixión y de su muerte, como también ella también aceptó lo que ya de Simeón le había dicho cuando el caso de cuando circuncidaban a Jesús y hacían la presentación pues en el templo, de lo que ya también Simeón le había dicho a ella respecto al niño, y de cómo también ella, de esa experiencia de su Hijo Jesús, signo de levantamiento y de contradicción para otros, a ella le correspondería también ser atravesada en su alma, en su corazón, por una espada. Y ese misterio, esa profecía de Simeón, que también está justamente en el misterio de la crucifixión. Entonces, bueno, en cierta forma podemos darnos cuenta de que también María se conservó y se mantuvo en ese estado de gracia de su Inmaculado Corazón, de su pureza, de su santidad, como ya sabemos, desde su Inmaculada Concepción en el vientre de su madre, Santa Ana, y asimismo hasta el final de su misma vida en el presente, que conocemos que por dogma también de fe no sufrió, no experimentó la corrupción de la muerte. Y que bueno, ya también en agosto estaremos recordando, celebrando ese dogma de fe de su asunción al cielo. La experiencia en la relación, como también tenemos de San Antonio de Padua, que de la misma forma hay algo importante que también tiene él de los discursos, de su enseñanza como presbítero, doctor de la Iglesia, que no debemos ser nosotros personas de fe vacía, como el ejemplo que coloca de hace pocos días también la liturgia, cuando el Señor Jesús buscaba higos en la higuera y no encontraba justamente el fruto en la higuera, y que de tal manera nuestra fe, o sea, también de lo que creemos, lo que profesamos, de lo que conocemos y aprendemos de la doctrina, de la revelación del Señor Jesús, de su iglesia, tiene que estar reflejada en la práctica, y cuya práctica entre los llamados, como lo que estamos hablando también del Inmaculado Corazón de María, es que también nosotros configuremos nuestro corazón, nuestra voluntad, que está justamente cimentada en el corazón, y nuestras capacidades, nuestros 5 sentidos, el sentido auditivo, el sentido visual, el sentido olfático, el sentido del gusto, el tacto, incluso nuestros pies. Nosotros también tenemos que configurar nuestras capacidades con la misma voluntad en el corazón del Hijo de María, en el Señor Jesús, en su Sagrado Corazón. Y en esa relación de lo que también habla San Antonio, ¿para qué? Para que del mismo Espíritu Santo que también recibimos en nuestro bautismo y que celebramos en Pentecostés, se refleje en la misma obra de la caridad en el hermano. Recuerden lo que ya decíamos ayer y hablaba ayer la lectura de San Juan, de el amarnos los unos a los otros. El que no ama no conoce a Dios, ¿verdad? Y cuyo acción o gesto de amor, de caridad, es un don que viene de Dios. Por eso mismo, esta relación en la experiencia de la veneración de San Antonio de Padua, fíjense, estas ambas formas, tanto lo del Inmaculado Corazón de María como la veneración de San Antonio, están relacionadas también en las mismas lecturas, están guardadas en la misma acción de la lectura. ¿Por qué? Porque justamente en la relación de la lectura, fíjense bien, Jesús, que habla de las personas, las multitudes que encontraba y de las que se compadecía de ellos porque andaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, es lo que vamos también nosotros a hacer en la bendición de estos panes. Cuando justamente se hace la bendición de este pan, es para compartir con el hermano, o como ya lo vienen haciendo en la misma comunidad parroquial, cuando ya
en el día sábado o en los mismos días de semana, la misma comunidad parroquial se pone en la orden con el mismo hermano sacerdote o como iglesia sinodal en la ayuda del hermano de condición vulnerable. Y de esa misma forma, lo que viene a ser como por ejemplo la celebración del aniversario de los hermanos Luis y Sara en comunión con los hermanos de la pastoral familiar. Fíjense que aquí también debe existir la pastoral familiar y ellos, la celebración que tienen de su aniversario, también está en el mismo motivo de lo que habla el Evangelio, de cómo el Señor Jesús pide que esa cosecha, ese trabajo tan grande, tan numeroso, tan extenso, que hay que atender, necesita que hayan muchos trabajadores. Y son pocos los trabajadores que aun cuando hay una pastoral familiar aquí, se tienen que seguir sumando santificación de hogares y familias. ¿Para qué? Para que también se rescate el valor de la familia. El valor de la familia, lo que ya decía al comienzo, en la preparación, capacitación, enseñanza y madurez de los novios, los adolescentes que quieran en ese mismo discernimiento establecer un hogar, una familia. Ellos en la celebración del aniversario están también llamados a eso, de unirse, son llamados escogidos por el Señor Jesús en su iglesia para que en la pastoral familiar también trabajen por toda esa juventud extenuada y desamparada, donde hay familias que también por la forma concubina, divorciados, vueltos a casar o marcados en malos valores, necesitan ser visitados, necesitan ser catequizados, evangelizados. ¿Para qué? Para que también mejoren esa vida extenuada y desamparada de jóvenes en la sociedad perdidos en el mundo, de drogas, delincuencia, prostitución y entre otras cosas, y para que hayan también vocaciones santas matrimoniales, y de los hogares recordar que también vienen las vocaciones santas sacerdotales, religiosas, o vienen también las demás vocaciones santas de las labores sociales profesionales, de todos los que son estudiados en su ocupación, igualito están llamados a ser santos, pero eso viene también acompañado desde la familia y desde la familia de la iglesia. Y por esa misma relación de esa autoridad que le da Jesús a los apóstoles escogidos, autoridad de expulsar demonios, curar enfermedades. Una familia, fíjense bien, que también cuando está cimentada en el corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María, en San José, ese ejemplo de vida familiar va a ayudar justamente a que la familia haya reconciliación, el marido y la mujer, ayuda a que haya fidelidad, a que haya ese celibato, esa castidad, a que haya ese valor en el joven adolescente, el valor de la virginidad, de la castidad, a que hayan valores morales que justamente ayuden a expulsar al demonio, ayuden a expulsar todas esas malas pasiones, esas inclinaciones, y que no reine el enemigo en el hogar. Eso es una forma de la que también una familia, una pareja, un matrimonio tiene el poder del Señor Jesús para expulsar a Satanás, para que en el hogar también haya una educación de la fe en Dios, una fe en la iglesia. Entonces fíjense, curar enfermedades y dolencias. Bueno, si es de hablar de enfermedades comunes y corrientes, de forma biológica, ya ahí también imagínense, una familia donde el matrimonio sea un especialista en alguna forma de la que pueda ayudar también a alguien a aconsejar, a consolar o examinar según la condición de la persona, de la familia enferma, paciente. Entonces, qué grande cuando en la misma iglesia las familias o los matrimonios tienen también especialistas, y como tal vez ya lo han hecho aquí en la parroquia, que ofrecen jornadas de asistencia médica para las mismas familias, para los mismos hogares, de acuerdo a las necesidades y de las que pueden también poner a su alcance. Entonces, fíjense que realmente, así como están estos 12 nombres de los escogidos apóstoles, así también todos, nuestro ser, nuestra vida, nuestro nombre, tu nombre, mi nombre, también lo ha escogido el Señor Jesús, de acuerdo al llamado a la vocación, aun cuando el llamado es la santidad, pero también para que en el mismo llamado de la santidad, de la vocación que tenemos, también seamos enviados y servidores conforme
a esto. Y abstenernos, por supuesto, de la traición de la experiencia de Judas. ¿Cuánto no hace falta también ayudar a curar y sanar corazones de personas en la experiencia de la ambición, del dinero? Ahorita aquí estoy informado en tan poco tiempo de una riqueza que tiene esta parroquia con un apostolado llamado Compact. Hagan también ese eco, infórmense de ese apostolado y con el tiempo, en la medida que puedan, hagan también ese ejercicio de conocimiento, como desde la revelación de Dios, desde la palabra, también cómo te puede ayudar a evitar caer en una experiencia como la de Judas, de no traicionar al Señor y de también ser fiel administrador en los recursos de la divina providencia para su bien personal, su bien familiar, y así en las ocupaciones de relación social que tienes o dentro de la misma iglesia. Entonces, para no llegar a esa experiencia como la de Judas, qué importante que también tengas en cuenta ese llamado de Dios. Bueno, hay tantas cosas por las que también podemos de verdad ver el llamado de Dios. Y para finalizar, voy a ponerles esta hermosa comparación que hace el libro del Éxodo, como justamente describe 4 o 5 pasos muy hermosos. Y por eso es que siempre cuando venimos a la misa tenemos que escuchar con mucha atención. Fíjense bien lo que dice el texto. El pueblo de Israel salió de Refidim. Bueno, pongamos tu nombre, mi persona, tu persona o tu familia en el nombre aquí del pueblo de Israel. Salí de mi casa, salí de mi trabajo. Ahora, el segundo paso, llegué al desierto del Sinaí. Bueno, vienes aquí y haces ese ejercicio de ese desierto en el lugar del templo. El tercer paso, acampó frente al monte. En este caso, vienes aquí y acampas frente a ¿quién? Al Señor Jesús sacramentado. Dice, Moisés subió al monte para hablar con Dios. Bueno, así también viene usted y vengo yo. Venimos aquí a este lugar para que acampando y frente al Señor Jesús, hablemos, escuchemos, dialoguemos con Él. Y Él así mismo lo dice. El Señor llamó desde el monte a Moisés y dialogó con Él. Le dio unas indicaciones. Entonces, así también, querida familia, cada vez que vienes aquí, o así cada vez que vengo yo, o así cuando lo hagamos tal vez en otro templo, en otro lugar de nuestra fe católica. Qué bonito es que también viendo detenidamente esos pasos, lo meditemos en el corazón, lo vivamos, lo practiquemos, y de tal manera que después que salgamos de la acción de la liturgia, vayamos enviados, como ya lo dice el Evangelio. Los envió Jesús a curar enfermedades, a expulsar demonios, etc. Entonces, así mismo, nosotros, qué bonito es saber que nosotros somos, como dice el libro, somos de la propiedad de Dios, somos su tesoro, somos un reino, fíjense bien, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Eso está en un prefacio del misal. Un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Ahí fíjense que hay 2 prefacios que quisiera como escoger, o hacer este prefacio que habla de lo del libro del Éxodo, o hacer el de la plegaria 2 por la relación del Inmaculado Corazón de María en la fecha del día de hoy. Pero de verdad tienen una relación de la revelación de la Escritura que estamos meditando y que es muy bonito. De verdad, cuando prestamos atención, escuchamos a Dios, meditamos como María y practicamos como San Antonio, de verdad la riqueza y las bendiciones con las que Dios nos favorece es muy grande. Bueno, vamos a agradecer a Dios que por las palabras del Santo Evangelio de Mateo, el relato de la carta de San Pablo a los Romanos, que nos habla de esa reconciliación también, el Salmo 99 y asimismo el libro del Éxodo, nos alcancen ese favor en el Inmaculado Corazón de María, en la intercesión de San Antonio de Padua, y en este 11º domingo del tiempo ordinario. Amén.